también la secretaria de la Mujer del Estado de Guerrero, la licenciada Rosario Herrera Asensio. Bienvenida. Tenemos el gusto de contar con la presencia del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y del Grupo Plural de Guerrero, la lideresa indígena Marta Sánchez Néstor. Bienvenida también psicóloga Ondina Rentería Bernal del Instituto Municipal de la Mujer. Del mismo modo nos acompaña en el presidium la regidora Teresa Antonio Reynoso en representación del presidente municipal de Acapulco Guerrero. A continuación, la secretaria de la Mujer del Estado de Guerrero dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. A nombre del Gobierno del Estado que preside el licenciado Ángel Aguirre Rivero, les agradecemos infinitamente su presencia. A todas y a todos que hacen posible este evento. A Marta Lamas, gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos una conferencista de lujo, de verdad nos honra, nos ayuda mucho y creo que la participación de Marta ayudará a sensibilizar sobre estos temas en este Día Internacional por la Salud, de acciones por la salud de las mujeres. Quiero agradecer también a Marta Sánchez, una amiga querida, que va a estar con nosotros mañana en Cochuapa el Grande, en el primer encuentro estatal de mujeres indígenas, y ella va a ser nuestra ponente el día de mañana. Agradecerle al presidente municipal, Luis Walton Aburto, regidora Teresa Antonio Reynoso, que te haya comisionado para acompañarnos en este evento, y por supuesto a nuestra titular de las mujeres, la compañera Ondina Rentería Bernal, gracias por acompañarnos y por estar aquí cerca de estas acciones. Yo quisiera, aparte de darle la bienvenida, dar pues alguna información y algún mensaje muy breve. Yo estoy muy sorprendida porque amanecimos hoy con la noticia que se dio ayer y se publica en los medios el día de hoy, de que no vamos a lograr la meta del milenio de reducir la mortalidad materna para el 2015, que nuestro Estado mexicano se comprometió con la ONU. Y eso es bastante lamentable porque estamos a 2 años. Y quiero yo decirles que en el 2011-2012 hemos trabajado de manera intensa en la Cámara de Diputados con una propuesta que no ha tenido eco, que fue que los 5 estados de la República con mayor índice de muerte materna pudieran tener recursos especiales para el combate a esta situación tan difícil, tan compleja, tan delicada que sufrimos en algunos estados de la República. Sin embargo, los que deciden cómo se distribuyen los recursos, pues fue imposible que lográramos. No los logramos sensibilizar de que teníamos que llegar con las metas del milenio con la disminución de la muerte materna. 911 mujeres murieron en el país, de acuerdo a las cifras que dio la Secretaría de Salud, 911 mujeres en el 2012. Nosotros, en el Estado, logramos reducir el 17% de la muerte materna, pero no fue suficiente. Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado por parte del Gobierno del Estado, teníamos 400 centros de salud cerrados, sobre todo en estas zonas de la montaña, de la región de la Costa Chica, y algunas clínicas que se cerraron en la pasada administración. Y en este periodo del gobierno de Ángel Aguirre se abrieron las clínicas, se han hecho grandes esfuerzos. De nuestra parte nos hemos tomado de la mano con las ONGs, que les agradecemos mucho la presencia a todas las ONGs que están trabajando este tema y que hoy se encuentran aquí, que vienen de varias partes del estado, Marta, a escucharte, y eso nos da mucho gusto que hayan
llegado, ahorita están llegando unas de Iguala, que bueno, viene la directora de las mujeres de Iguala, Teloloapan, bienvenidas. Entonces hay mujeres que están interesadas en estos temas, y quiero decirte que derivado de un encuentro que tuvimos con mujeres indígenas en Tlapa en el 2012, el año pasado, nos propusieron que contratáramos mujeres traductoras e intérpretes. A nivel nacional, y eso también es una petición para que el grupo Gire nos pudiera ayudar, a nivel nacional en salud no existe la plaza registrada de traductoras e intérpretes. Por lo tanto, la Secretaría de Salud está impedida para que el acceso pleno a los derechos humanos en materia de salud con las mujeres que no se pueden comunicar en nuestro idioma, podamos entonces tener una política pública federal impulsada en los 3 niveles de gobierno. Nosotras retomamos la propuesta de las mujeres y hoy en día ellas son las que han propuesto, y tenemos en los hospitales más grandes de la región de la montaña y de la Costa Chica traductoras que salvan vidas, porque el problema también está ligado a un problema cultural y muy difícil, bastante complejo, porque yo te quiero comentar que ahora que tenemos las traductoras, pues no entendemos cómo llegaba una mujer antes de esta administración y decía que pues a lo mejor se practicó un aborto, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo sabíamos, o a qué hora se le rompió la fuente y había empezado el trabajo de parto, o cómo decirle a la mujer que tenía necesidad de hacerle una cesárea. Esas historias que se han convertido en historias cotidianas que nos narran las traductoras e intérpretes son impresionantes, de cómo las tienen que estar convenciendo hasta 3-4 horas para que se practiquen una cesárea cuando el hijo viene mal. Entonces, esas son situaciones por las que hemos atravesado, o bien cuando en una familia también no tan solo manda el marido, sino también la mamá. La suegra tiene una gran influencia cultural y también decide si va o no a atenderse a un hospital, aun cuando se agrave. Y si a esto le agregamos que por decenas de años los caminos de Guerrero no han sido arreglados, y en la época de lluvia se convierte en un problema bastante difícil, bastante complicado para solucionarlo en 4 años y medio. Por eso yo estaba planteando que recursos, decía, diputados, procesados en donde las situaciones son distintas. Y con el tema que tú has trabajado, que yo celebro y te felicito a nivel nacional, que es el tema de la interrupción legal del embarazo. En un informe que se publicó en el año 2010, nada más 3.186 mujeres de Acapulco se practicaron abortos clandestinos. Y entonces de ahí el problema es que muchas mujeres, las condiciones en que llegan a los hospitales, pues son tan difíciles que algunas han llegado a perder la vida. Y por un problema cultural o un problema religioso, creo que deberíamos de ir abriendo el debate las mujeres para ir viendo qué es lo que ponemos por encima de todo ello. Moral, que también la sentimos. Yo también soy católica de muchos años, de toda la vida, y una católica pública, porque he realizado mi vida en el catolicismo de muchos años, pero también comparto que no se nos pueden seguir viendo las mujeres por esta situación, y que en el estado de Guerrero históricamente no ha habido, ha pesado más el asunto electoral, el asunto de los votos, el tema del miedo de los partidos políticos a legislar a favor de las mujeres, que en muchas ocasiones hemos ido a pedir al Congreso local que se legisle por la despenalización del aborto. Hemos avanzado sin lugar a dudas, tú lo sabes, que en el estado de Guerrero, en el artículo 116, se plantea
y el artículo 121, para precisarlo, se plantea en el Código Penal que sí hay aborto en el caso de una violación, de una inseminación no deseada, o cuando dos médicos certifican que el producto tiene algún problema y que entonces sí se practicaría el aborto. Entonces, por eso hacemos el llamado a los grupos parlamentarios que inciden en el Congreso local para que saquen ya de la congeladora esa iniciativa, pues que al menos que la pongan a orear, ¿no? Que ahorita ya la empiecen a sacar para que el hielo ya empiece a caerse y veamos en este Día Internacional por las acciones de la salud de las mujeres, que con voluntad, si podemos, el DF ya lo logró, y esperamos por el bien de las mujeres y evitar la muerte de las mujeres guerrerenses, que todas nosotras pongamos nuestra parte, la que nos corresponde, para que la salud de las mujeres se ponga por encima de tabús de todo tipo y por encima de cuestiones morales que nos duelen también, pero nos duele más cuando una mujer muere por un aborto y deja en estado de indefensión a toda la familia completa. Pues muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Antes de comenzar la conferencia magistral Derechos Sexuales y Reproductivos en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, voy a hacer una breve lectura del extenso currículum de nuestra honrada experta que hoy nos acompaña. Marta Lamas participa desde 1971 en el movimiento feminista, etnóloga en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con un doctorado en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional de México. Es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y profesora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Integrante del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica, integrante del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, directora desde su fundación en 1990 de la revista Debate Feminista, un jornal independiente de crítica cultural y política que lleva 23 años de publicación interrumpida, fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, editorialista de la revista Proceso, autora de más de 90 ensayos y 3 libros, entre los que destacan Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones 2006 y Miradas Feministas sobre las Mexicanas del siglo XX en el 2007, del cual es compiladora y autora de uno de los ensayos. Recibió el premio PEN Club por trayectoria periodística en 2010. Recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación en el 2011, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Recibió también el Premio Amalia Solórzano en el 2012. Ella es Marta Lamas. Bienvenida. Bueno, buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Acapulco. Rosario, te agradezco mucho la invitación. Y hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de muchas cosas. Yo me voy a centrar en la que conozco más, la que me importa más, que es justamente el caso de la interrupción legal del embarazo. Bueno, yo trato de enmarcar esto en el tema de la democracia y pienso que un elemento fundamental en la construcción de un México más democrático ha sido el movimiento feminista, que convocó a cuestionar los arreglos sociales que nos ubican a las mujeres como ciudadanas de segunda dentro de un esquema político que, aunque plantea formalmente la igualdad de derechos con los hombres, en la práctica no lo cumple. No asumir las consecuencias de la distinta sexuación, de la diferencia sexual, agudiza un desbalance de poder entre mujeres y hombres que se expresa en una ausencia de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato. En México,
fíjense, desde 1936, en la época del cardenismo, las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer plantearon la necesidad de despenalizar el aborto. Y lo logramos en el Distrito Federal después de 71 años. O sea, de 1936 al 2007 pasaron 71 años para lograr lo que ya las feministas del Frente Único habían planteado. Yo creo que el analizar un poco cuál ha sido lo que ha pasado después de la despenalización nos puede mostrar la importancia de esta reforma. Yo planteo que ha habido una especie de ciudadanización de las usuarias y voy a aquí explicar en qué consiste eso. Y creo que además tanto la legalidad del procedimiento como la utilización de un método no invasivo a base de pastillas tuvieron un impacto democratizador, no solo porque la gratuidad en el servicio del gobierno del Distrito Federal funcionó como un derecho social, el acceso universal a la salud, sino además porque impulsó una conceptualización de las usuarias como mujeres responsables con un claro derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y no obstante, la despenalización en el Distrito Federal impulsó una reacción muy conservadora en 17 estados de la República que hicieron una protección a la vida para tratar de blindar a sus estados de la despenalización. Yo considero que la toma de conciencia que ha provocado la ILE, interrupción legal del embarazo, representa un avance democrático irreversible en nuestro país. Con este tema de lo personal es político, la segunda ola del feminismo irrumpe en el ámbito público, haciendo visible un enorme conjunto de experiencias que no habían sido habladas, reconocidas y que estaban ausentes de la agenda política y que tenían que ver precisamente con el cuerpo. El feminismo abrió un espacio en el que era posible hablar de lo prohibido y de lo estigmatizado e introdujo en el discurso y en la esfera política cuestiones que no se consideraban políticas, por eso decíamos lo personal es político. Y al mostrar la carga de opresión y de discriminación que vivían las mujeres, la intención del feminismo no fue solamente incluir a las mujeres en una especie de catálogo de personas marginadas, sino provocar un salto, un cambio, un giro en la mismísima racionalidad de la política. La diferencia sexual, el que los dos tipos de seres humanos que han permitido la reproducción de la especie, que son las hembras humanas y los machos humanos, hoy día sabemos que aparte de hembras y machos existen las personas intersexuales, pero son una minoría bastante marcada, esa minoría. Básicamente todas las personas somos o mujeres u hombres, ¿no? Y esta diferencia sexual, esta diferencia anatómica, nos ha fijado en un lugar predeterminado a los seres humanos, y que esa división entre hombres y mujeres se ha correspondido a la división social entre lo público y lo privado. Y esto ha tenido consecuencias de todo, en toda índole, porque el cuerpo es el contexto donde se da la trama de la existencia día a día, y entonces depende si tienes cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, hay una serie de procesos como el proceso de la procreación o de la reproducción que van a ser absolutamente diferentes, ¿no? Desde este análisis de decir el cuerpo cuenta y es importante y mujeres y hombres somos iguales como seres humanos, todos nacemos de una mujer, todos nos vamos a morir, nos enfermamos, tenemos libido, tenemos deseo, queremos hacer cosas, ahí somos iguales, pero somos diferentes en tantos sexos. El proceso reproductivo no se da en el cuerpo del hombre, aunque el hombre colabora sustantivamente con la fecundación. Sin fecundación no podríamos nosotras concebir así
simplemente. Entonces, este análisis de la dimensión política que tiene la diferencia sexual nos lleva a ver cuáles serían las consecuencias en términos de derechos a los que tendríamos que tener acceso justamente por la diferencia sexual. Y si bien, digamos, superar todo lo que se plantea como la subordinación social, la marginación social, la opresión social de las mujeres, implica mucho más que despenalizar el aborto, implica una reestructuración de las relaciones socioeconómicas. Sin embargo, sí hay reformas que son una palanca tanto para conceptualizar culturalmente el lugar de las mujeres como para resolver ciertos problemas concretos. El feminismo ha hecho varias propuestas al respecto, ¿no? Y eso que ustedes saben que el feminismo no es una entidad monolítica, es una comunidad en donde hay muchos grupos, muchas tendencias que incluso están algunas en diferencia o en oposición con otras. Y aunque las organizaciones que lo componen al movimiento varían en tamaño, en madurez, en estilo, en prácticas, hasta en discurso, sin embargo, todas reivindican una cosa: la maternidad voluntaria. ¿Qué quiere decir maternidad voluntaria? ¿Qué implica la maternidad voluntaria? Implica que las mujeres deben poder tener todos los hijos que quieran, pero solamente los hijos que quieran. Todos los que quieran, para que no haya de repente esterilizaciones en contra de la voluntad de las mujeres, porque alguien decidió que ya tiene 5 hijos y que ya no debe de tener más, y solamente los que quieran. Si de repente en este momento no quiero un hijo, pero a lo mejor en 3 años sí, bueno, en este momento no lo quiero y debo de tener la posibilidad de resolver eso. Entonces, esta es la gran coincidencia, digamos, que ha compartido todas las tendencias del movimiento feminista de reclamar la maternidad voluntaria. Y como las mujeres no podemos renunciar a nuestra diferencia sexual, porque pues, sí somos sexualmente distintas de los hombres, y tampoco podemos renunciar a la igualdad política y social con los hombres, tenemos que entender que podemos ser al mismo tiempo iguales que los hombres en lo social y en lo político, y diferentes de los hombres en lo sexual y en lo reproductivo. Y que esas veces que te preguntan, bueno, pero ¿qué onda las mujeres? ¿No que quieren ser iguales que los hombres? Y ahorita, ¿por qué me estás pidiendo una política específica diferenciada? No, es que somos iguales para unas cosas y somos diferentes para otras. Y esa es la equidad, la igualdad con reconocimiento de las diferencias. Habrá muchas situaciones en donde hombre o mujer dé lo mismo, pero en el campo de la sexualidad y la reproducción no da lo mismo. Ahí sí la diferencia cuenta, y cuenta de una manera muy impresionante. Y fíjense, esta reflexión sobre la diferencia sexual no solo la hemos hecho las feministas. Hay en el pensamiento político actual, hay personas, juristas, muchos de ellos hombres, que han llegado a este reconocimiento. Hay en especial un jurista italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Luigi Ferrajoli. Y este señor Ferrajoli dice que la diferencia sexual debe traducirse en derecho desigual, o también dice derecho sexuado. Y dice que para subsanar las discriminaciones producidas por esta diferencia sexual en el campo de la reproducción, él dice que las mujeres nos toman como medio de reproducción y que hay una instrumentación, que no hay un respeto hacia la mujer, sino que son los medios de reproducción. Ferrajoli señala que se necesita poner, digamos, en la legalidad lo que él llama las garantías sexuadas, los derechos sexuados. Y dice que estas garantías justifican tratamientos diferenciados en todas las ocasiones en que un tratamiento igual penalice al sexo femenino. Ferrajoli lo dice así, se los voy a leer textual: la prohibición del aborto equivale a una obligación,
la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir, criar un hijo. Hasta ahí va la cita. Y por eso su propuesta dice que hay que conceptualizar como un derecho la interrupción del embarazo, lo cual ya han hecho las sociedades más democráticas, donde el Estado ofrece la interrupción legal del embarazo como uno de esos derechos que incorporan necesidades que antes se negaban o se soslayaban. Además, según este jurista, la existencia de este derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las mujeres, porque solo las mujeres nos embarazamos, este derecho a que la maternidad sea voluntaria y esta instauración de una específica garantía sexuada, que el aborto él habla que es una garantía sexuada, no es suficiente para poner en crisis el valor del principio de igualdad. Seguimos siendo iguales que los hombres políticamente, socialmente, ni para estar fuera del paradigma democrático de igualdad ciudadana. Ahora, lo más personal en la vida de los seres humanos es lo que tiene que ver con su libertad de pensamiento y libertad de acción para decidir sobre su propia vida. La dignidad humana exige que se respete por igual la conciencia y la libertad de toda persona. Y esto significa que nadie puede decidir por otra persona ni imponerle sus convicciones. Desde la compleja situación de que mujeres y hombres somos iguales como seres humanos, pero distintos como sexos, se propone esta garantía sexuada del derecho de aborto. Y esto lo hacen, digamos, los juristas. Y las feministas y las activistas, esto lo reformulamos y hablamos de derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué consisten estos derechos sexuales y reproductivos? Bueno, el feminismo y la gente democrática de izquierda ha reivindicado la libre decisión de procrear como un derecho reproductivo, y esto se sitúa en el campo más amplio, en el contexto de los derechos civiles y también de los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos tienen esta doble pertenencia. Por un lado, son parte de los derechos civiles y políticos. Este tipo de derechos requiere abstenciones del Estado, que el Estado no meta sus manos en la privacidad de las personas, pero también los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos económicos y sociales que presuponen que el Estado realice actividades prestacionales. Entonces, para defender los derechos sexuales y reproductivos, se puede usar cualquiera de las dos perspectivas, diciendo, Estado, no te metas en mi vida privada, pero también te puedes decir, Estado, dame el servicio de interrupción legal del embarazo. En México, a los derechos civiles los llamamos garantías individuales y están consagrados en la Constitución bajo distintos apartados que consagran la igualdad ante la ley, el derecho a la privacidad, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Y fíjense, estas garantías o estos derechos civiles son la condición, el piso, lo que permite que los demás derechos se puedan realmente llevar a cabo y lo que garantiza un orden deseable de convivencia en libertad, ¿no? Para que la libertad realmente exista, se requieren dos elementos. Primero, que no haya lo que se llama dominio improcedente, o sea, que ni el gobierno, ni la sociedad, ni la iglesia se inmiscuya arbitrariamente en la vida y en las decisiones del ciudadano. Y por otro lado, se necesita que la ley sea soberana, que se cumpla la ley, ¿no? Y la única limitación que tienen los derechos civiles es el respeto a la libertad ajena. Yo puedo decidir si yo me hago un aborto o no me hago un aborto, pero no me voy a meter a prohibirle a las demás que se lo hagan o que no se lo hagan, ¿no? Todas las personas tenemos el mismo derecho a conducir nuestras vidas de la manera que elegimos, respetando el derecho de los demás. Y por eso estos derechos son aspiraciones éticas en el sentido que representan modelo de relación humana y que implican
un compromiso del Estado porque es fundamental que los garantice y que los proteja. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos, ¿por qué se llaman así? Son los que permiten que el ejercicio de la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad procreativa, y también son los que evitan que la reproducción sea caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad. Pero miren qué cosa más rara, tanto la sexualidad como la reproducción son actividades que básicamente se llevan a cabo en el ámbito de la vida privada. ¿Cuál es el sentido de plantearlas como derechos? Bueno, hay un jurista que se llama Pedro Morales H., que dice que aunque la sexualidad y la procreación son actividades íntimas, muy cargadas de emociones, de pulsiones, de afectividad, en las relaciones personales suele darse un desequilibrio de poder que permite que una parte pueda vulnerar los derechos de la otra parte. Y también él dice que hay tradiciones culturales entretejidas en las costumbres sociales que tienen un efecto negativo sobre el libre ejercicio de la sexualidad y la procreación. Tenemos el estigma, tenemos la división de las mujeres en putas y en decentes, tenemos la homofobia contra las personas de la diversidad sexual. O sea, hay muchísimo de estas tradiciones en nuestro país que son verdaderamente negativas y que afectan un ejercicio libre. Entonces, dado que la sexualidad y la procreación son ámbitos cruciales en la toma de decisiones sobre el rumbo de la vida personal, necesitamos garantías, necesitamos leyes, ¿no?, que de alguna manera respeten nuestras decisiones sobre nuestras vidas. Y si bien hay grupos de personas que pueden decidir sobre sus cuerpos y sus vidas con autonomía y responsabilidad, para que verdaderamente esto sea general en toda la población, dado que no hay la misma situación económica, educativa,